Buenas tardes, mi nombre es Mendoza Puente Farid. Voy a presentar el proyecto número 4, correspondiente a los cuatro temas vistos a lo largo de la asignatura y con un enfoque particular en el proyecto número 2 y 3. Bien, en cuanto a la tabla de contenido, tenemos el objetivo, la introducción, el cuerpo del trabajo, que va a hacer referencia a qué, a específicamente los temas que se trataron para poder hacer la elaboración del proyecto número 2 y 3. Unas conclusiones finales y bibliografías. Bien, en cuanto al único objetivo, es demostrar el entendimiento integral de los conceptos teóricos clave de la teoría electromagnética, mediante la explicación y análisis de los proyectos realizados durante el curso, mostrando cómo estos conceptos se aplicaron a la construcción y simulación de antenas para aplicaciones prácticas. En otras palabras, vamos a demostrar cómo es que, con base en todos los fundamentos teóricos que vimos a lo largo del curso, podemos elaborar y construir antenas como la antena tipo parche o la antena J-shape para aplicaciones prácticas, en este caso son para TV. Y evidentemente, bajo esos mismos conceptos, poder justificar, analizar y comparar resultados. Bien, en cuanto a la introducción, vamos a hacerlo en el contexto de las antenas, que es lo que estamos trabajando, y vamos a ver cómo es que se comportan las ecuaciones de Maxwell, la ecuación de la onda electromagnética, los fenómenos de reflexión y refracción, la teoría de líneas de transmisión, así como el uso de la carta Smith, que son correspondientes a los temas vistos a lo largo de la asignatura, para la utilización de las antenas. En este contexto, para el proyecto número 2, pues elaboramos una antena parche de 2.4 GHz y nuestra propuesta para el proyecto número 3 fue un arreglo de fase tipo J-shape con 20 monopolos. Bien, de forma somera, porque ya se han explicado a lo largo de varios proyectos, vamos a empezar con la parte teórica. ¿Qué son las ecuaciones de Maxwell? Bien, son un conjunto de ecuaciones diferenciales que describen el comportamiento de los campos eléctricos y magnéticos y son la base de la teoría de los sistemas de comunicaciones. Empezando con la ley de Gauss para campo eléctrico, antes que nada vamos a decir que se están mostrando las tres formas de escribir estas ecuaciones y vamos a hacer un enfoque particular en la forma fasorial. ¿Por qué? Porque en el contexto de las antenas nos va a permitir estudiarlas en el dominio de la frecuencia. ¿Qué nos dice la ley de Gauss para campo eléctrico? Nos dice que cualquier carga libre induce un campo eléctrico. Y en el contexto de las antenas, esto nos indica que las oscilaciones de carga generan un campo eléctrico cambiante esencial para la radiación, es decir, nos van a permitir estudiar el patrón de radiación que se produce en la antena. En el caso de la ley de Gauss para campo magnético, nos indica que no existen los monopolos magnéticos y en el contexto de las antenas esto nos asegura que los campos magnéticos generados son un parte del ciclo continuo junto a los campos eléctricos. ¿Qué nos dice la ley de Ampère-Maxwell? Bien, nos dice que cualquier corriente o campo eléctrico cambiante en el tiempo nos va a generar un campo magnético. Y en el contexto de las antenas nos indica cómo las corrientes oscilantes en los conductores producen campos magnéticos que forman parte de la radiación electromagnética. Y en cuanto a la ley de Faraday, pues bien, si pasa uno, pasa lo contrario, nos indica cómo un campo magnético cambiante en el tiempo induce un campo eléctrico. Y en el contexto de las antenas, esto ocurre cuando las corrientes alternas generan radiación electromagnética, o bien para el estudio de campos cercanos, campos lejanos. Todo está relacionado con el patrón de radiación. Pasando al tema número 2, vamos a estudiar lo que es la ecuación de la onda aplicado a nuestro contexto. En este caso sabemos que una onda es una perturbación que se propaga en el espacio, que transporta energía sin transportar materia. Tenemos las dos representaciones en su forma general, que es en senoidal y cosenoidal, y vamos a hacer un enfoque particular en lo que es en las ecuaciones de la onda en el dominio del tiempo. En este caso vamos a utilizar las ecuaciones de Maxwell. Esto va a ocurrir al combinar la ley de Faraday y la ley de Ampère-Maxwell mediante cuatro simples pasos. En este caso partimos de estas dos ecuaciones, seguimos con aplicar el operador rotacional a la ley de Faraday, sustituimos la ley de Ampère-Maxwell usando la ley de Gauss para campo eléctrico, hacemos unas simplificaciones y podemos obtener la representación de la ecuación de la onda utilizando las ecuaciones de Maxwell en el dominio del tiempo para campo eléctrico y campo magnético. En esta parte, pues voy a representar la ecuación de la onda en lo que es el dominio de la frecuencia. ¿Por qué? Porque nos va a permitir estudiarlo con unas ecuaciones mucho más simples cuando se trata, por ejemplo, de que tengas algún efecto de resonancia o algún efecto que venga en fasores. Realmente, si quieres estudiarlo en cuanto a la frecuencia que capta tu antena,
es mucho mejor estudiarlo en el dominio de la frecuencia. Tenemos la forma general para ambos campos, la ecuación de la onda en su forma fasorial y la relación de dispersión que nos va a permitir esto en el dominio de la frecuencia, bien que podemos relacionar cómo, o comparar en este caso cómo es la velocidad de la onda con respecto a la velocidad de la luz y cómo está resonando precisamente con nuestra antena. Bien, pasando al tema número 3, tenemos la reflexión y refracción de ondas planas. En este caso vamos a hacer un estudio particular en cuanto a la reflexión y refracción de la onda. ¿Esto por qué? Porque cuando una onda incide sobre una interfaz entre dos medios de diferentes impedancias, parte de la energía se refleja y otra parte se transmite. En el contexto de nuestros proyectos vamos a tener esa parte reflexiva que va a ser con respecto a un ángulo de incidencia dado la ley de Fresnel, que va a ser sobre la superficie de cobre, porque ya sabemos que los metales, y es muy importante considerar los metales en los que, o los materiales en los que se propaga. ¿Por qué? Porque cambian valores como permitividad, permeabilidad, conductividad. Buscamos que esa parte dieléctrica, en este caso el FR4, sea absorbente y la parte del cobre sea nuestra parte reflexiva a la frecuencia a la que queremos que se transmita. Entonces, aquí vemos esas condiciones de transmisión y reflexión expresadas precisamente por esa ecuación. Y en este caso, cuando nos indica qué pasa, es un caso muy particular, pero es la situación del campo duplicado. Esta situación específica se da cuando una onda refleja en una superficie conductora perfecta, idealmente cero, y el campo reflejado puede tener la misma magnitud y dirección que el campo incidente. En este caso, por eso también explica un poco la relación de interferencia cuando se superponen dos antenas o cuando, por ejemplo, tienes edificios muy grandes. Entonces, son contextos en los que se deben evaluar la utilización de nuestras antenas. En el tema número 4, pues bueno, vamos a utilizar o explicar lo que es la carta Smith y las líneas de transmisión. En el caso de la carta Smith nos va a representar una gráfica en el plano complejo, cómo es que se trazan las impedancias. En este caso, dependiendo de la línea de transmisión que estemos utilizando. En nuestro caso, si vamos a utilizar un conector BNC, sabemos que tenemos una impedancia característica y además vamos a tener una impedancia característica de la antena. Esta relación nos va a permitir analizar cómo es que en el contexto de nuestra antena parche y de nuestra antena J-shape podemos entender o podemos esperar un patrón similar o relacionado a lo que correspondería a nuestra carta Smith. En este caso, para la antena parche, luego, para ambos casos utilizamos una conexión tipo BNC, pero podemos esperar que en el caso de la antena parche sean 50 ohms. ¿Por qué? Porque se utilizó con un adaptador específicamente para su línea de transmisión. Y en el caso de la J-shape, tiene un coplanar, en este caso se espera que esa impedancia sea mucho mayor porque tenemos que es una impedancia para la conexión específicamente de ese tipo coplanar más el BNC. Entonces esperamos una impedancia característica de 70 ohms. Dependiendo de su acoplamiento y de las pérdidas que tenga, es como vamos a ver un poco el enrollamiento que va a tener nuestra carta Smith. Bien, aquí pasamos ya directamente a lo que es la explicación de lo que sería nuestro proyecto número 2, que es la antena parche a 2.4 GHz. Aquí es importante mencionar qué es una antena parche, y es que también son conocidas como antenas microstrip o antenas de placa, y son uno de los tipos más comunes de antenas usadas en aplicaciones de alta frecuencia o UHF, Ultra High Frequency. En términos simples, una antena parche es una antena plana diseñada para frecuencias de microondas y para ser montada en superficies planas, consistente en un parche conductor colocado sobre una base de eléctrica y es ideal para las aplicaciones en dispositivos compactos gracias a su tamaño reducido de bajo costo y facilidad de fabricación. En este caso, también es importante mencionar qué utilidad tiene, por ejemplo, la ecuación de la onda sobre este tipo de proyectos. Y es que nos va a permitir no solo modelar o entender algunos efectos como lo que es la resonancia de la antena, sino que también nos va a permitir, por ejemplo, estudiar su estudio de reflexión y pérdidas y nos va a permitir utilizar algunos cálculos de impedancias, como poder dibujar incluso algunos patrones de radiación. Bien, en este caso, este proyecto se elaboró a partir de un modelo que seguimos con respecto a unos videos que nos asignó la profesora. Aquí tenemos un poco los modelos con algunas medidas y parámetros que se utilizaron para la elaboración de la antena. En este caso, para la cuestión de la simulación, pues fuimos siguiendo varios pasos en la que fuimos construyendo bloques, construimos la placa de cobre como base de tierra, nuestro dieléctrico y empezamos a asignar ciertos valores en los parámetros para poder construir nuestra antena parche. Aquí viene precisamente esta línea de parámetros, seguimos
seguimos cierto procedimiento para poder elaborarlo y obtener unos resultados de simulación que van a ser nuestros resultados esperados cuando elaboremos esta antena. Entonces, aquí obtuvimos un BSWR prácticamente útil entre 1 y 2. Obtuvimos una impedancia característica, como se esperaba, de 50 ohms. Tuvimos un patrón de radiación direccional y pues tenemos este coeficiente de reflexión que se encuentra debajo de cero, idealmente para nuestras medidas. Vamos a buscar que estos valores sean similares a los valores de armado. En este caso hicimos la elaboración de nuestra antena con una placa fenólica. En este caso hicimos unas medidas para poder dibujar esta antena sobre la placa fenólica y con una lija de 1000 grados empecé a lijar para poder dejar la estructura como era correspondiente. Dejé la línea de transmisión, dejé las medidas que eran. Evidentemente se espera que se tengan algunas pérdidas. ¿Por qué? Porque obviamente al reducir un poco el dieléctrico se van a perder algunas características, pueden quedar algunos residuos de cobre, entonces son errores que se están considerando para poder obtener unos resultados prácticos, precisamente fundamentados en las cuestiones teóricas que observamos. En este caso utilizamos el cable BNC, se soldó sobre la línea de transmisión y algunas pruebas ahí de cuando lo elaboramos y se obtuvieron estos resultados. Precisamente no se obtuvo a 2.4 GHz, sino a 1.37. Obtuvimos algunos otros valores de resonancia para diferentes frecuencias. Se obtuvo un coeficiente de reflexión debajo de cero, en este caso muy cercano a -14, idealmente para lo que eran nuestros resultados de simulación, y obtuvimos un patrón de radiación específico. Al no utilizar específicamente un adaptador y hacerlo media soldadura, se ve cómo es que las pérdidas se van generando gracias al enrollamiento que se va viendo en la carta Smith. Y bueno, pasamos ahora a lo que es el correspondiente proyecto número 3. En este caso, la antena J-Shape son modelos que son arreglos de fase. La teoría es muy compleja. En este caso, en el artículo se explica que es una antena que se busca o que es una antena de prueba en la que vieron para poder ver si se acoplaba de 440 a 770 megahertz. Y en este caso está dada para que sea una propuesta de miniaturización correspondiente a lo que alguna vez fue la antena L-shape. En este caso se busca que los tamaños sean menores y alcancen mayores frecuencias. Bien, en cuanto al modelo del artículo, esperamos que se obtengan estos resultados. Nos guiamos con el armado que se mostraba en la página anterior y tenemos este valor de BSWR, tenemos este valor de impedancia y en este caso de distribuciones de corriente. Cómo es que dependiendo de las frecuencias que se vayan a utilizar, se ve cómo es que las frecuencias más altas corresponden a los extremos, pero las más bajas corresponden a los extremos y las más bajas a los monopolos que son más pequeños. Esto basado en la teoría de la longitud de onda correspondiente al tamaño de la antena, nuestra talla. Bien, en cuanto a la simulación, pues asignamos estos parámetros, asignamos el plano coplanar, la línea de transmisión, asignamos el puerto de guía de onda y fuimos reduciendo 1 milímetro de separación entre monopolos. En cuanto a los resultados de simulación, en esta tabla, pues pueden ver con mayor detenimiento la comparación que tuvimos con respecto al artículo y lo que obtuvimos en la simulación. Fueron resultados muy similares en cuanto a, por ejemplo, el coeficiente de reflexión, que se encuentra muy por debajo, incluso en las frecuencias más altas. Obtenemos picos altos en las frecuencias que son de interés, un BCWR entre 1 y 2, muy cercano a cero. Tenemos la impedancia característica, en este caso en 50, aunque idealmente estamos buscando que sea a 70, es porque en nuestra simulación no se consideran, por ejemplo, que se tenga una impedancia de la línea de transmisión del BNC y un patrón de radiación bidireccional. Direccional. En cuanto al armado, pues fue un poco más elaborado. Básicamente utilizamos un plumón permanente negro, lo calcamos sobre una hoja de gramaje muy bajo. Posteriormente metimos esta placa en cloruro férrico para que se retiraran los residuos, cortamos el cable BNC y lo probamos. En este caso se va a ver que por la forma de elaboración muy tradicional se van a obtener errores más grandes porque tenemos muchos residuos de cobre entre los monopolos y la soldadura tampoco está hecha con algún tipo de adaptador. Aquí alguna prueba de mía con la antena. Y en cuanto a los resultados, precisamente lo que se decía, se obtuvo un valor de BCWR y de impedancia
esperados para lo que era el BNC y se obtuvo una reflexión más alta de lo esperado. ¿Por qué? Por los residuos de cobre que quedaban. Igual en este caso, en esta tabla, con mayor detenimiento, se puede observar la comparación y algunas justificaciones y descripciones que se hicieron con respecto a los resultados obtenidos. Y bien, ¿qué concluimos con esto? Básicamente es que a lo largo de todos los proyectos y lo que se fue trabajando a lo largo del curso es que precisamente estas últimas partes para poder explicar el proyecto número 2 y 3 se hicieron respecto al estudio de las ecuaciones de la onda, es decir, a las ecuaciones de la onda, las ecuaciones de Maxwell, de reflexión y refracción, entender cómo es que funciona la onda y cómo es que estamos obteniendo ciertos valores, qué valores se deben de esperar para la carta Smith, solamente se pueden saber si se conocen los conceptos teóricos. Entonces, básicamente es que con base en estos fundamentos teóricos, nosotros podemos analizar, proponer, estudiar, justificar y comparar nuestros proyectos y futuros proyectos que podríamos llegar a tener para una elaboración de antenas en un contexto real o más práctico para ingeniería. En este caso, pues algunas páginas de recursos o bibliografías utilizadas y pues muchas gracias por su atención.